Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. Brujería para el infiel. Fernando era un señor bastante trabajador. Trabajaba en un corporativo bancario y le iba muy bien, pues tenía una jefatura y aunando que eran los años 80, era un trabajo bastante decente. Fernando también tenía muy bien a su familia. Tenía una esposa de nombre Adriana, quien era ama de casa y se dedicaba en su totalidad a la crianza de su único y pequeño hijo, de nombre Genaro. Dicho niño, quien asistía a un colegio privado, tenía seguro de gastos médicos mayores, aparte de vacacionar en lugares en el extranjero, y también poseían algunas propiedades. Esa familia tenía una vida acomodada. La gestión de negocios que Fernando desarrollaba en su trabajo era muy buena internamente, dando excelentes resultados en su área. Tanto era así que necesitaron contratar más personal. Entre ese nuevo personal que llegaba, había una chica bastante guapa que, al enterarse aproximadamente el salario de Fernando, comenzó a acercársele más. Le coqueteaba con miradas cruzadas, ropa entallada, sonrisas nerviosas. Esa mujer, de nombre Alondra, realmente no sentía ninguna atracción por Fernando, ya que Fernando no era un hombre apuesto, tampoco era un hombre ni carismático o agradable. Solo era un tipo serio y cuadrado, quien se había casado con su compañera de la universidad y había sido su única novia. Ese hombre realmente veía a Alondra que le coqueteaba y se ponía bastante nervioso, porque la verdad no estaba acostumbrado a que nadie le coqueteara, y menos una mujer joven y guapa. Así que un día, mientras Alondra, quien tenía puestos sus objetivos en poder adquirir esos bienes económicos que tenía aquel banquero, y también al verle como una persona manipulable, a quien podría tener como títere en el futuro, solo se aprovechaba para ser más intensa en la manera del acercamiento y comenzaba a acariciar la pierna de Fernando, acercarse bastante a su rostro. Así que Fernando, quien sentía una fuerte atracción a esa joven mujer, un día se armó de valor y le pedía salir por un café, cosa que, claro está, la joven aceptó de inmediato. Esa mujer asistió a la cita con un vestido rojo entallado y era bastante llamativa, y aquel banquero, quien fue con uno de sus trajes pasados de moda, solo se quedó maravillado con el físico de esa dama. Así, en esa cita, esa mujer se acercaba bastante a Fernando. Posteriormente, se daban un beso bastante pasional, y al final de esa cita, ellos tenían intimidad. Para ese señor, era algo que simplemente le había obsesionado, pues esa hermosa mujer, esa joven mujer, le tenía prácticamente comiendo de la palma de su mano.
aquella dama podía hacer lo que quería en el trabajo y jamás era reprendida. Podía faltar, llegar tarde o no cumplir con los reportes, mismos que el propio Fernando tenía que terminar, pues ya habían comenzado a intimar frecuentemente y ese banquero le depositaba una suma mensual para el apoyo de aquella aprovechada mujer, misma quien cada vez le pedía más dinero. Y no solo eso, también le pedía que abandonara a su esposa para hacer vida con ella. Fernando, quien siempre solo evadía el tema o daba una respuesta negativa, puesto que su esposa siempre había sido una mujer intachable, aparte que no quería abandonar a su hijo, y mucho menos que en su trabajo tuviera esa reputación como un hombre infiel. Pero a su vez tampoco quería perder esa satisfacción carnal que le daba aquella señorita, y era así que simplemente aplazaba la respuesta hacia la joven mujer con una falsa promesa, la cual era que sí dejaría a su esposa en el futuro, aunque él mismo sabía que no lo haría. Al igual, los problemas para Fernando comenzaron a agudizarse, ya que su esposa comenzó a olfatear algo raro, algo inusual, pues ese hombre cada vez tenía menos tiempo, siempre con el mismo pretexto del trabajo. Al igual, también notaba que el dinero era cada vez más escaso en la familia, y era por eso que se daban fuertes conflictos familiares dentro de ese matrimonio. Pero Alondra, quien ya se encontraba harta al ver que ese hombre no dejaría a su familia ni a su esposa, en esa desesperación, fue con una tía que precisamente se dedicaba a la brujería. Dicha tía, quien era muy exitosa en esa práctica, pero era muy mal vista en la familia de Alondra, ya que un día el esposo de esa bruja se comenzó a secar, la piel se le comenzó a pegar al hueso y solo sus extremidades se comenzaron a poner rígidas. Tenía torcidos los brazos y los pies y hablaba de una manera bastante errática. Pasó el tiempo hasta que un día simplemente murió. Era así que la familia de Alondra le adjudicaron eso a la bruja, y era por eso que no le querían internamente en la familia. Sin embargo, Alondra fue con su tía y le preguntó que cómo podría dominar totalmente a ese hombre. Aquella bruja, quien a pesar de ser su propia tía, le cobraría bastante dinero. Fue así que ella accedió y le mencionó que con un amarre de amor y obediencia, y que sin duda alguna eso le daría lo que ella estaba anhelando, y pagaba el alto coste del trabajo de brujería. La tía le hizo un muñeco al infiel. Ese muñeco contenía vello púbico, un fragmento de un pedazo de tela de la ropa de ese hombre, un paño de tela con sudor, y también le solicitó a Alondra
que le consiguiera una foto, de preferencia una foto donde luciera feliz, cosa que para Alondra no era nada complicado conseguir, ya que cuando tenían intimidad, ella lo fue recolectando todos esos artículos, y era así que esos objetos recolectados se los daba a su tía, la bruja. La tía, con esos artículos, comenzó a elaborar un mismo muñeco, al cual le comenzó a poner alfileres en los ojos, alfileres en la boca, alfileres en el corazón, pero también alfileres en las partes íntimas. Y eso no era lo más torcido e inquietante. Lo más torcido e inquietante era que sacó una figura parecida al diablo, y comenzó a leer unas líneas de un libro. Y esa bruja decía que ella tenía el don de lenguas, pero que ese don de lenguas no había sido otorgado por Jesucristo, que fue Leviatán quien se lo otorgó. Y así le explicaba a Alondra que Leviatán es un demonio quien en ocasiones se asemeja al poder de Satanás. Esa bruja le decía a Alondra que partiera, ya que ese trabajo que estaba realizando duraría varias horas, pero que quería verle en un par de días posteriores. Así esa joven mujer partió de la casa de su tía, y al par de días, ya de regreso, esa bruja le mencionó que el trabajo había concluido de una manera exitosa, pues había logrado la aprobación de aquella entidad obscura a quien se le había ofrecido ese trabajo. También esa señora de magia negra sacó un gran frasco con un líquido negruzco que emitía un aroma fétido. Así ponía ese líquido en un pequeño frasquito que se lo dio a Alondra, y le mencionó que para que fuera un éxito total ese trabajo, se tenía que mezclar ese brebaje negruzco con fluidos menstruales y dárselo de beber a ese hombre. Posteriormente, a los días, en un encuentro de intimidad con Fernando, puso ese brebaje en un café. Pero Fernando no se dio cuenta, aunque sí le supo bastante extraño, con un sabor sumamente amargo y metálico. Pero por la insistencia de la joven, ese hombre bebió toda la taza. Fernando, a los días, solo comenzó a tener un fuerte enamoramiento hacia Alondra, mucho más obsesivo del cual ya tenía. Tanto fue así que solo a los días le pedía el divorcio a su esposa, y ya no le importaba siquiera el qué dirán. Adriana, su esposa, quien siempre fue una mujer que le apoyó, y sintiéndose sumamente decepcionada, claro está, interpuso una demanda, pues al estar casados en bienes mancomunados y a sabiendas que ella tendría que ver por su hijo, también pedía una pensión justa, demanda la cual ganó, claro está, y así la mitad de los bienes eran para esa mujer, al igual el 45% del salario de Fernando. Adriana, quien era una mujer que tenía su carrera universitaria, comenzó a trabajar y tener sus propios ingresos monetarios,
y al tiempo conoció a otro hombre, del cual se enamoró aún mucho más que de Fernando. Alondra, al par de meses, solo tenía a Fernando como títere. Incluso le era infiel con hombres mucho menores que ese banquero. Le exprimía cada moneda que ganaba. Ese señor, quien se convirtió en una marioneta humana de Alondra, tanto fue así que ese banquero ya no podía hilar pensamientos por sí mismo y simplemente comenzó a decaer bastante en su trabajo. Al final, por su pobre rendimiento laboral, lo terminaron despidiendo y para ese punto ya era inservible para Alondra, quien le pedía a su tía otro trabajo de brujería. Pero ese otro trabajo era para deshacerse, en definitiva y totalmente, de ese hombre, puesto que ya no le servía. Ya lo había utilizado y se había beneficiado de él, pero ya tenía otros objetivos futuros en mente, otros hombres quienes le seguirían abasteciendo de recursos monetarios y riquezas. Al final, Fernando, un día mientras se duchaba y al estar el piso bastante resbaloso, daba un paso cuando sintió que algo que estaba del lado de él le empujó. En eso resbaló, impactando el cráneo contra el excusado. Hacía que el banquero terminaba rompiéndose el cuello, terminando así sus días de vida, tirado con sangre en ese baño. Así era como moría aquel infiel. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y lo hayas disfrutado. Pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.